Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues antes de dar paso a la alabanza me gustaría dejaros unos versículos que se encuentran en Efesios capítulo 5, los versículos del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pues hermanos, que nuestra conducta delante de los demás, nuestra forma de andar, nuestra forma de caminar, sea reflejar la gracia que nos ha sido dada gratuitamente y la verdad. Pues bendiciones, hermanos. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíalos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador.
Buenas tardes, hermanos. Haciendo un recordatorio de lo visto hasta ahora, vimos cómo Salvador nos daba una descripción de los falsos maestros que había entre ellos y pues que vimos el anterior jueves. Veíamos que principalmente son carnales y orgullosos. Veíamos que ellos viven según la carne y no según el espíritu. Y como se nos dice, se les pues conoce por sus vidas personales inmundas. Además, estos impíos malvados son orgullosos y pues desprecian la autoridad. En su atrevimiento, como nos decía Salvador, incluso hablan mal de los poderes espirituales, Satanás y sus demonios, de los cuales los mismos ángeles no hablan mal. Por otro lado, veíamos que su condenación espiritual estaba asegurada, que como viven bajo los apetitos carnales y no bajo el espíritu, son como animales. Solo son aptos para destrucción y ignorantes. También Salvador nos recordaba que se recrean en sus errores. Estos malvados son un peligro en medio de la iglesia porque viven en una corrupción moral. No solamente engañando a otros, a los demás, sino a ellos mismos también. Lo que estos hombres malvados estaban haciendo es decir que ellos pues amaban y seguían a Cristo y que realmente le servían, pero mientras pues las obras o lo que ellos enseñaban y lo que mostraban realmente era pues lo contrario, negaban por completo lo que ellos hablaban. Por ello, pues hoy seguiremos con los versos que siguen del 14 al 17, pero antes de ello me gustaría pues dejar el tiempo en las manos del Señor y que Él sea pues guiándonos y hablándonos en esta tarde. Sí, Señor, pues te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, primeramente, pues que es de edificación, Señor, y nos pues haces recuerdo, Señor, de muchas cosas. Y por ello, Señor, te quiero pedir por cada hermano, Señor, que está viéndonos, que tú seas pues hablando a cada corazón, que tu palabra sea hablando, Señor, que no seamos pues nosotros, sino que sea pues eso, Señor, tu espíritu hablándonos y recordándonos, Señor, cosas tan importantes como estas, de las que tenemos que apartarnos y tener pues tantísimo cuidado. Pues eso, Señor, guía tú en esta tarde pues este pequeño culto y que tu palabra, Señor, sea hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo con los versos 14 al 17, que iremos pues poco a poco desmenuzando en esta tarde, comenzando con el verso 14 que nos dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vemos que el verso 14 pues se nos da dos características a grandes rasgos de los falsos maestros y se nos presenta un tipo de persona a los que ellos seducen y engañan. Se nos presenta que, primeramente, que los falsos maestros tienen dos características en sus vidas, ¿no? Que es la infidelidad al Señor, que se traduce también que del adulterio también es sinónimo, pues la infidelidad, y la avaricia, ¿no? Como hemos mencionado, la infidelidad al Señor y la avaricia. Dice además que los ojos llenos de adulterio y el corazón habituado a la codicia. Me llama la atención que usa dos palabras que son lleno y habituado. Es decir, no habla de aquellos cristianos que pudieran caer puntualmente en un pecado de inmoralidad o avaricia y que Dios les reprende y ellos pues proceden al arrepentimiento, sino de aquellos que habitualmente viven así. Se nos dice que ¿no? Llenos y habituados. Es algo constante en su vida día a día. Viven en una naturaleza carnal. Y se nos dice que son seres insaciables. Es decir, que se han habituado, como mencionábamos antes, a ese estilo de vida pecaminoso y que les caracteriza tanto y tanto, ¿no?
un estilo de vida moral y que vemos pues que hoy día es tan popularizado, ¿no? Que en la sociedad está tan extendido. Por ello, pues en el verso tenemos dos partes, ¿no? Que es, tienen los ojos llenos de adulterio, su corazón está en la carne y sus ojos pues en un adulterio tanto espiritual como sexual y están a la caza, ¿no? Seducen a las armas inconstantes, es decir, tienen a las personas que pues sin convicción y que no están afirmadas en el Señor como víctimas seguras. Además, se nos dice que tienen el corazón habituado a la codicia. Están pues equipados, pero no para el ministerio, sino para pues la ganancia egoísta, ¿no? y personal, ¿no? Para ellos mismos. Y como veremos en el verso 15 y 16, que se nos explica el camino de Baal, que él también actuó por ese mismo impulso, ¿no? Por codicia. Pero eh, se nos presenta algo pues, ¿no? Que ese corazón se entrena. Todos podemos entrenar nuestro corazón para algo. Y por ello se nos recomienda que lo entrenemos para lo bueno, ¿no? Ya que todo el mundo puede entrenar su corazón para la codicia o la lujuria, pero también pues se nos presenta que debemos de entrenarlo, ¿no? Para la piedad y para las cosas del Señor. Estas personas en su corazón, como decíamos antes, su corazón está habituado, educado a las prácticas pecaminosas y, pues como decíamos antes, son unos expertos en engañar y seducir. Y podemos preguntarnos en segundo lugar, ¿no? Como decíamos al principio, ¿a qué tipo de personas seducen ellos, ¿no? ¿Quiénes serán los engañados? Y el verso pues, se nos dice que son las almas inconstantes. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son pues, realmente las almas inconstantes, ¿no? Se nos dice que los que no tienen constancia, aquellos que son inestables en su pues, compromiso con el Señor, asisten de vez en cuando a la iglesia, faltan seguido pues, a las células, tienen una comunión, pues no tienen realmente una comunión diaria con el Señor, ¿no? Estudiando y leyendo pues, las escrituras, pasan días sin orar y cuando escuchan a los falsos maestros hablar, pues palabras infladas y vacías, son seducidos por ellas. Y esto ocurre realmente porque les atrae ese estilo de vida doble, que ellos también realmente están viviendo. Por ello me gustaría animaros a que no seamos inconstantes, que realmente trabajemos en nuestra relación fraternal y personal con el Señor, que no llevemos una vida doble y que nos esforcemos, ¿no? en mantener una relación estrecha con el Señor, que es pues mediante la lectura, la oración y la comunión con el Señor, ¿no? Ahora, pues siguiendo, como había mencionado antes, en los versos 15 y 16, podemos encontrar pues que Pedro hace como una referencia a un personaje pues del Antiguo Testamento, ¿no? Que es Baal. Y el verso 15 se nos dice así, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, ¿no? Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Pedro, con un gran conocimiento de las escrituras, usa los ejemplos de antaño, ¿no? Como decía, del Antiguo Testamento, como una reflexión para aquellos que llevan pues, por el camino de la verdad, ¿no? Por el camino recto, para que no sigan el camino de Balaam. Y qué mejor ejemplo que Balaam, ¿no? Que siendo profeta del Señor, desvió su camino por la avaricia, que consumía su ser, ¿no? Y se fue en contra del pueblo del Señor. Balaam fue culpable de guiar a otros al pecado, y todo para su propia ganancia. Balaam fue un profeta o adivino arameo sobornado por Balac, rey de Moab, para maldecir pues, al pueblo de Israel. Como resultado, pues aquí vemos en el caso de Segunda de Pedro, tenemos el camino de Balaam, que se nos menciona, ¿no? Y realmente, pues, ¿qué fue el camino de Balaam? Pedro escribió que él fue hijo de Beor y, pues, bueno, el cual amó más, pues, el premio de la maldad, ¿no?
Balaam sabía que no debía profetizar contra el pueblo de Israel, bueno, pues, pero le ambicionó, ¿no? El precio de la recompensa y el soborno que le ofreció el rey, y él fue, y lo aceptó. Por lo tanto, el camino de Balaam representa la codicia de aquellos que realizan obras en el nombre del Señor para su propio beneficio. Usan el nombre del Señor en vano para su propia ganancia, ¿no? A eso se le denomina pues el camino de Balaam. Y siguiendo con el verso 16 que nos dice, y fue reprendido por su iniquidad. Fue una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, ¿no? Pedro dijo que Balaam estaba tan interesado por hacer el viaje que el burro en el cual cabalgaba finalmente le habló. Dios mismo le reprendió a causa de su codicia. Y tenemos que decir que la forma de vivir y el nivel de vida que llevaban era una de las formas de reconocer a los falsos maestros, ¿no? De aquella época. Y pues realmente en todos los tiempos. Y Dios va a juzgar a los que utilizan la apariencia de vivir como cristianos, que realmente pues usan su doble vida, ¿no? De parecer que realmente viven una vida cristiana verdadera, como dice en el verso 15, un camino recto, ¿no? Que siguen realmente el camino recto, usan esa fachada, ¿no? Esa vida doble para obtener un beneficio personal, su beneficio, propio beneficio, ¿no? Ese fue llamado el camino de Balaam, realmente el camino de la codicia. Y como se nos dice, en nuestros días ocurre lo mismo. Estos farsantes siguen diciendo exactamente lo que mucha gente quiere oír y lo que se les dice, ¿no? Lo que se les piden pues para decir. Y lo vemos muy claramente en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, que se nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonaron maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿no? Vemos que nos presenta lo mismo, ¿no? De que se apartarán, ¿no? Se apartarán del camino recto, ¿no? No sufrirán la sana doctrina y ya no, pues querrán, ¿no? Que realmente teniendo ellos conocimiento de la palabra, deciden andar en sus propias concupiscencias, apartarse, ¿no? del Señor y volverse, pues como se nos dice, a las fábulas, ¿no? A las prácticas, indecentes, ¿no? Que realmente son para su propio beneficio y para, pues, atraer a la gente, ¿no? Por ello, pues bien, leyendo el verso 17, se nos dice así, estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pedro compara a aquellos que abandonan el camino recto con pues, fuentes sin agua, ¿no? Que son fuentes muertas, que desconocen su origen y que que se llenan de malezas, con agua empujada por la tormenta de sus emociones y pensamientos, y que dice que para quienes está realmente reservada la más densa oscuridad en lo eterno, ¿no? Una fuente sin agua no puede cumplir el propósito por la que fue diseñada. Por muy hermosa y nueva que esté, si la fuente no tiene agua, no es una fuente, ¿no? No sirve para nada. Además, se nos presenta un efecto que también produce en la gente, ¿no? Que el efecto que es hueco, vacío, sin sentido, ineficaz y que realmente son completamente inútiles, ¿no? No nos sirve de nada una fuente sin agua, es pues, un- una mera escultura en medio de la nada, ¿no?
Entonces, para finalizar, me gustaría hacer una breve conclusión, ¿no? Y que recordemos que no seamos personas inconstantes, ¿no? Que realmente estemos arraigadas al Señor, que estemos pues en constante comunión, tanto con pues, los hermanos y principalmente con el Señor, y que nos apartemos, ¿no? del camino de Balaam, el camino de la codicia, hacer las cosas para nuestro beneficio, sino que pues nos aferremos al camino recto, ¿no? Más bien, pues eso, seamos hijos de Dios, arraigados en Él, constantes y fuentes llenas pues, de agua viva, ¿no? Agua de la que pues otros también puedan beber, ¿no? También recordar que es algo que todos estamos tentados, ¿no? Es algo a lo que todos estamos tentados, porque estos falsos maestros, estos farsantes, también eran conocedores y son conocedores del Evangelio, pero se apartan, ¿no? Se apartan del camino recto para seguir un camino pues, de inmundicia, ¿no? Entonces, pues recordemos, ¿no? Y lo que había dicho antes de estar arraigados en el Señor y que oremos por ello y que recordemos que el Señor reprende a estas personas, que realmente pues tenemos estos textos para recordarlos y para tener de ejemplo de las personas o de las actitudes de las que tenemos que apartarnos. Pues para finalizar me gustaría dejaros con un versículo, ¿no? Que se encuentra en Colosenses 2:7 que dice arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acción de gracias, ¿no? Además también en Colosenses 1:23 se nos dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, ¿no? Se nos llama pues a estar cimentados, ¿no? Constantes y a estar pues siempre en comunión, ¿no? Y recordando a lo que realmente fuimos llamados. Y con ello pues pasaremos pues a la última canción. Bendiciones. Con Cristo quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en él en pos, consagrada a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y un día con mi Cristo gozaré la eternidad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era el santo en todo, el Cordero de la cruz. Yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo en la senda de la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré a ti su cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo,